Aquí está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Martín. Buenos días, Ángel, bienvenido. Pues seguimos con el gran precepto filosófico de éramos muchos y parió la abuela. Vamos a ver, antes de entrar al tema, Pascal y Martín, unos apuntes muy rápido. Primero, hay que repetir una y otra vez que las coberturas que adquiere México en materia petrolera, es decir, para garantizar un piso en cuanto a ingresos se refiere o al precio de la mezcla mexicana de importación, lo que se adquiere es un diferencial de volumen. El mercado petrolero mexicano es, nosotros exportamos una cantidad X de crudo e importamos un volumen Y de gasolinas. Sí. Básicamente, importamos algo de diésel, pero vamos a circunscribir o decir combustibles. De tal manera que las subidas y bajadas de los crudos marcadores o el precio, por un lado nos afecta en el caso de las importaciones, pero nos beneficia en el caso de las exportaciones. Por esa razón se compran coberturas para el diferencial. Nosotros exportamos, vamos a poner en números cerrados, 900,000 barriles diarios e importamos 700,000, 600,000 barriles de combustibles. De tal manera que las coberturas se adquieren por ese diferencial. Segundo. Sí, porque si no, no tendría sentido. Por supuesto, sería un doble gasto, vamos a ponerlo así. Pero segundo, y esto es lo importante, lo que interesa para el erario y para Petróleos Mexicanos es la liquidez diaria o la liquidez mensual. Y las coberturas se pagan del 1 de diciembre al 30 de noviembre. No es un año natural, es un ejercicio montado, como decían los contadores. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse los cálculos de a cuánto se vendió realmente la mezcla mexicana de exportación, es decir, el precio del barril de la mezcla mexicana de exportación de petróleo. Entonces, los primeros 10 días de diciembre es cuando se entrega, se paga al que fue el que hizo el corretaje y se dice, aquí está el dinero. No veríamos ese dinero antes de fin de año. Antes de fin de año. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el problema de la liquidez, la caída del ingreso para Pemex y el erario, se da durante los primeros 11 meses del año. Es decir, para todo fin práctico, se da una falta de liquidez, producto de la caída del precio a que vendemos, se da durante todo el año. Ahora, ¿qué sucede cuando en el mercado internacional sí se refleja casi de inmediato con el lag que hay en el momento en que tú vendes cuando dan el precio, por ejemplo, ayer de 24.43, no es el petróleo que estás vendiendo hoy o mañana, sino hay un spread, hay un espacio de 60 o 90 días. Es decir, estás vendiendo a futuro, tú te comprometes a entregar los contratos que hayas firmado en 60 días. Muy bien. Entonces, ¿pero qué hace el gobierno? No refleja esa caída en el precio al que adquiere las gasolinas, por ponerlo en el caso de las dos gasolinas usadas para los automóviles. ¿Por qué? Por la carencia que tiene de recursos. Como hemos visto aquí, prácticamente desde la segunda semana de este año estamos en el tope del IEPS. En el tope del IEPS. El estímulo 4.95 y 4.18 en el caso de la Magna. Entonces, en esas condiciones que sale el secretario de Hacienda a decir los ingresos están garantizados porque compramos coberturas, en primer lugar está mintiendo de manera descarada porque es una persona que sabe cuál es la realidad. Porque él autorizó, él negoció o autorizó esa negociación de las coberturas. Segundo, el presidente dice, aguantó nuestro peso, está fuerte. Repito también lo que hemos dicho aquí, Martín y Pascal. El precio del peso como divisa no lo fijamos en el mercado interno, se fija producto de millones de transacciones en el mercado internacional de las divisas. De tal manera que sí, que si ahorita el peso aguantó, entonces, ¿pero qué pasó con la caída en la paridad peso-dólar? Se debilitó. Es decir, no se manejan las cosas de la paridad de esa manera, que se fortaleció, que aguanta. Eso es una mentira, eso exhibe la falta de capacidad analítica del presidente, y lo digo con respeto, no, ni lo insulto, estoy describiendo una limitación. Ahora,
¿Qué pasa con la cuestión del precio? Si nosotros revisamos, el precio del viernes pasado fue 35.75. Sí, cayó $11. Así es. Ayer 24.43. Sí. ¿Cuál va a estar hoy? Pues habrá una recuperación porque pero no muy grande. Por el West Texas se recuperó $1. Por supuesto que no. Sí. Por supuesto. Sí. Es a lo que voy. Pues ya se va a recuperar. No, señores. El problema de Petróleos Mexicanos tan es insalvable que Bloomberg, y esto lo comentó Rodrigo ayer en relación con esta reunión convocada por el embajador de los Estados Unidos en la sede diplomática, en la embajada, donde está representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España y Canadá. Sí. Fueron seis países. En esas condiciones, ¿por qué? Porque están viendo el desastre que es la política emergente. Ahorita ha surgido un nuevo conflicto por este pozo, este yacimiento Zama, que el 60 o un porcentaje mayor está en la parte correspondiente a esta empresa privada. Creo que es Talos la empresa, que es la que ganó ese polígono. Pero por otro lado, Pemex dice, no, ahí estoy viendo una riqueza, no, eso me corresponde a mí. Cuando Petróleos Mexicanos no tiene ni la tecnología, porque estamos hablando de aguas profundas, no tiene recursos y está violando una práctica. Y hay ahorita un conflicto, están ya los abogados con las manos metidas en esto. ¿Esto qué dibuja? Otra vez una mala señal para los empresarios, una falta de confianza. No está respetando algo que es aceptado. Bueno. Sin embargo, bueno, espero que tengan conciencia de la situación. El plan de infraestructura lleva por supuesto, retraso y todo el año, todo el año y todo el gobierno, para ponerlo de esa manera. Ahora, ante esa situación, ¿qué hacer? Porque la pregunta podrá ser, bueno, llegamos, como dicen en contabilidad, al bottom line. ¿Qué hacer? Y yo agregaría, ¿y quién debería hacerlo? Normalmente en países como el nuestro, cuando los gobiernos actúan de una manera errática, con ideas anquilosadas, caducas, pongamos el caso de Venezuela, Nicaragua, es en última instancia el empresariado el que da la cara, el que se opone, el que hace planteamientos, negocia, presiona, etcétera. Pero estamos viendo en México que el señor Carlos Salazar, el licenciado Carlos Salazar, pues más bien es tapete que un representante de las ideas reales, correctas de lo que es hacer empresa. En esas condiciones, ¿qué queda? ¿Quién sería la fuerza o la institución que podría no dar un manotazo en la mesa? Se oye muy feo. Pero me ibas a preguntar. Sí, te iba a preguntar, porque digo, todo el mundo está pidiendo, todo el mundo está diciendo el gobierno, lo dijo, entre otros, el senador Gustavo Madero, pues que es tiempo de una reforma fiscal. Y lo que te quería yo preguntar, en este sentido, es que hoy el secretario de Hacienda, pues dijo, como ha venido diciendo el presidente, que no va a haber más impuestos ni impuestos nuevos. No hay reforma fiscal. ¿Cuándo? Sí. El subsecretario Llorio, junto creo que Alfonso Ramírez Cuellar y alguien más, e incluso el mismo sedicente secretario de Hacienda, dejó entrever, y el presidente hace 4 o 5 días dijo, no, nada de reforma fiscal. En ese sentido, en ese contexto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, o sea, como tú dices, ¿quién va a poder decir? Muy bien. Decir el presidente, hace falta una reforma fiscal? Bien. La reforma fiscal, olvidémosla, en tanto no truene esto. Pero para aquellos preocupados en quién es el que debería poner un alto o decir, oigan, señores, ya basta de estar jugando al gobiernito Lili Ledí. Los que tengamos edad sabemos a qué me refiero, de aquella marca de juegos de té, muñecas, etcétera. Es la siguiente. He hablado yo de La costumbre del poder, ese es conjunto de 6 obras de Luis Espota, y la última se llama La víspera del trueno. Para aquellos interesados o que quieran saber quién podría dar el manotazo, les recomiendo que lean la 4ª parte de ese libro, que es el último, que resume esa sexología, vamos a decir, de La costumbre del poder, y ahí van a encontrar quién es el que va a dar el manotazo y poner orden en el país hipotético que creó Luis Espota. Muy bien. Muchas gracias y nos vemos mañana. Ángel, gracias Ángel.